del Banco Central de Venezuela, está el presidente, el doctor Nelson Merente, y vamos a anunciar los resultados que se examinaron en el directorio del Banco Central esta mañana en relación al tercer trimestre del año 2011. Venezuela entró en una nueva racha de crecimiento. Eso lo veníamos observando desde hace un tiempo con el cambio de tendencia que se dio luego del impacto de la crisis internacional sobre la economía venezolana. Bien conocemos que después del inicio de la crisis que se comenzó a notar en el caso venezolano a mitad del año 2008, cuando los precios petroleros se encontraban aproximadamente en $140 el barril, y a finales de ese año ya estábamos cerca de 30. No hay duda que ese impacto de la economía mundial, de la crisis que atraviesa la economía mundial, que no es ninguna crisis estructural, si vemos lo que está ocurriendo en los Estados Unidos desde el punto de vista social y político, y lo que ocurre actualmente en Europa con los cambios de una cantidad de gobiernos y la aplicación de una serie de medidas restrictivas desde el punto de vista social, la crisis lamentablemente se agudiza en el continente europeo y también en los Estados Unidos, cuando vemos el índice de desempleo casi el 10%, la cantidad de personas sin vivienda o la cantidad de personas en los Estados Unidos sin acceso a la seguridad social. En cambio, Venezuela ya está superando, como nosotros lo veíamos desde finales del año pasado, en el tercer trimestre, cuando ya la economía venezolana comenzó a reaccionar, y así lo ha hecho en los 3 trimestres que tenemos en este año. En el cuarto trimestre del año pasado la economía comenzó a crecer, y en el primer trimestre de este año fue 4.8, en el segundo trimestre un 2.5, y el resultado del tercer trimestre es 4.2. O sea, el crecimiento de la economía venezolana en relación al tercer trimestre del año 2010 fue de 4.2. O sea que si nosotros tomamos la estimación de lo que ha ocurrido a lo largo de este año 2011, la tasa de crecimiento de la economía venezolana se aproxima al 4%. Recuerden que la estimación que teníamos del crecimiento en el presupuesto para el año 2011 fue una tasa del 2%. O sea que esta tasa aproximada del 4% en los 9 meses, o sea, los 3 trimestres del año 2011, se acerca, casi duplica lo que fue la estimación del Producto Interno Bruto en el presupuesto para este año. Buenas noticias, Venezuela comienza entonces una nueva racha de crecimiento, como la vimos al inicio del gobierno del presidente Chávez en febrero de 1999, donde se tuvo un crecimiento de casi 3.5, y luego vinieron los lamentables acontecimientos del golpe de Estado, el sabotaje petrolero, y posteriormente un crecimiento por más de 22 trimestres sucesivos de la economía venezolana, con un crecimiento aproximado de casi el 9%. Vinieron después los trimestres donde la economía venezolana decreció, pero ya asomábamos desde las estimaciones y los datos del Banco Central que esta tendencia continúa, y ahora ya tenemos en estos 3 trimestres correspondientes a este año 4.8, 2.5 y 4.2, que es la reciente fecha. Siempre nos comentaba y nos ilustraba el querido profesor y maestro, el doctor Maza Zavala, que los motores de la economía venezolana son fundamentalmente 2, la economía petrolera y el sector de la construcción. Luego nuestro querido presidente del Banco Central nos va a dar detalles, pero yo quisiera dar algunas cifras relativas y reafirmar lo que fue la conferencia que dio el ministro Ramírez ayer en el estado Zulia, para reafirmar en datos concretos lo que significa el crecimiento del sector de la construcción en un 10%.
Óigase bien, la construcción pasó de un crecimiento era negativo a un 10% en este tercer trimestre. Y por supuesto que eso refleja las cifras que decía el ministro Ramírez ayer, cuando las viviendas construidas hasta este momento son 95.912 viviendas, de las cuales el sector público ha construido 59.730, un 62%, y el sector privado 36.182, un 38%. Y de esas 59.730 viviendas que han sido construidas por el sector público, 28.707 han sido construidas por el Poder Popular. Y esto es los nuevos signos de la reactivación de nuestra economía. Hemos reafirmado desde el mismo 2 de febrero de 1999 la política social incluyente del presidente Chávez, mantenida inclusive durante los efectos que tuvo el golpe de Estado de abril del 2002 y el impacto del sabotaje petrolero. O sea, independientemente de lo que ha ocurrido en este país, la insistencia de la política social incluyente del presidente Chávez, a través de esa cifra que se muestra en los indicadores del desarrollo humano, vean el último informe de las Naciones Unidas, el cumplimiento de las metas del milenio, la disminución de la tasa de la pobreza absoluta y relativa, el coeficiente de Gini que mide la distribución del ingreso en América Latina, donde Venezuela posee la distribución del ingreso menos regresiva en todo el continente. Y eso significa que estos 400.000 millones de dólares que se han empleado para pagar la deuda social, que estimábamos en un documento en 1996 casi en 100.000 millones de dólares, ha sido pagada 4 veces y ya muchos de los problemas, si no han sido solucionados, por lo menos esa deuda ha venido disminuyendo. Y es fundamentalmente, y hay que decirlo y reafirmarlo, que es esa política social incluyente, diferente de manera absoluta a lo que ocurre en los Estados Unidos, el país con el mayor desarrollo en términos del PIB, casi 15.000 millones de dólares, o Europa, donde las políticas sociales cada vez son más regresivas y son los pueblos los que tienen que pagar el costo de esta crisis, primero inmobiliaria, ahora financiera, y que no es más que